¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Jorge Villacorta, analista político, a quien vamos a saludar. Bienvenido, don Jorge. Mucho gusto. Es un gran placer estar en el canal para servirle en su buen programa. Hay varios temas, don Jorge, que vamos a ir desarrollando. El primero es esta de la creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas, que viene básicamente a sustituir a la ley LACAP. En términos generales, ¿cuál es su apreciación de esta normativa? ¿Era necesaria en el país? A ver, son dos leyes. Una es la ley de compras en sí y otra es, más corta por cierto, la ley que crea la institución que va a manejar todos los grandes lineamientos de política de compras, que es la Dirección Nacional. Por un lado, esa Dirección Nacional ahora es autónoma, tiene sus propios recursos, tiene la capacidad de adquirir incluso bienes, o sea, tiene una connotación distinta a lo que antes estaba en la LACAP, donde era el Ministerio de Hacienda con una unidad, la UNAC, responsable. En este caso, lo que era la UNAC se convierte en la práctica en una institución, no tengo idea de cómo será el nivel burocrático que adquiera, y en esa institución es donde aparece también otro mecanismo clave, que es el Tribunal de Apelación. Entonces, y las características de eso. Y otra cosa es la ley misma, que tiene más de 190 artículos, donde establece algunos aspectos distintos a la LACAP. Y digo algunos importantes, por cierto, pero buena parte es, alguien decía por ahí, una especie de refrito, es decir, se repite buena parte de lo que tenía la LACAP. Siempre se dijo que la LACAP estorbaba, que no generaba agilidad. Ahora se busca eso, y el problema quizás, cuando yo como diputado participé en la elaboración de la ley LACAP, el problema es que veníamos de un sistema centralizado donde había un funcionario que era el proveedor general de la República, y en cada institución habían funcionarios que dependían de ese proveedor general de la República. Entonces era un poder gigantesco en una persona, con absoluta discrecionalidad, y recibía dádivas, y eso los recibían también los que compraban en cada institución, y bueno, era un mecanismo de corrupción que tratamos en un proceso de modernización del Estado, en esa política, de sustituir eso por un sistema moderno distinto, y nos apoyamos en legislaciones como la del BID, por ejemplo. Hicimos legislación comparada, y yo le garantizo que la legislación que elaboramos estaba algunas veces hasta mejor que la del PNUD o del sistema de compras de México. Claro, yo acepto ahora, después de los años, de que esa normativa tenía muchos candados. Sí, pero los candados eran porque de dónde veníamos. Y quizás se cometen muchas veces los errores cuando uno es legislador de dar leyes concretas para una determinada acción o persona, y eso creo que definitivamente es un error. Pero bien, ahora, ¿qué tenemos? Bueno, centralización otra vez en esta Dirección Nacional, porque ella es la que va a elaborar definitivamente todos las políticas, los manuales, etcétera, para las compras que van a hacer las unidades de compra en cada institución, en cada unidad. ¿No habrá licitaciones, o en algunos casos no habrá licitaciones? Definitivamente que el artículo 234 de la Constitución obliga
a que se den las obras por licitación. Y la licitación, bueno, habría que decir otra cosa, ahora se le cambian nombre a las cosas, a las mismas cosas, simplemente la diferencia es que le han cambiado de nombre. Ya no hay documentos de licitación, ahora se llaman de solicitud de oferta. Sí, pero es la misma cosa. Ahora, el problema es, me parece a mí, algunos temas claves. Yo quisiera corregir, ya que estoy en esto. Yo dije en otro programa que se permitía en estos contratos que una misma empresa cumpliera las funciones. En el caso de obra pública, me refiero a diseño, supervisión y construcción. Cometí un error. El artículo 50 de la ley corrige eso. No puede haber que la misma empresa haga las tres cosas, sino que tiene que ser separados. Sí, no es y juez y obviamente parte, eso, lo digo de antemano. Otras cosas que también creo que no quedó muy claro era, mire, puede haber en una obra adelanto a la hora de empezar y de firmar el contrato. Sí, la ley lo acepta, pero ahí yo tengo esa diferencia. Ahí habla del 30%. 30% del total me parece que puede entenderse, pero lo lleva a que es posible dar hasta el 50%. Ahí me parece que es peligroso dejar ese margen tan grande entre 30 y 50, porque después se dan problemas en la obra y genera una impresión de esto. Y depende cuánto sea el monto también, ya un 50% oye, es mucha plata. Estamos hablando del 50% del monto del contrato. Sí. Estamos hablando de obra pública. Correcto, que tiene mucho, es decir, mucho plata. Construcción, carreteras. Creo que el otro tema importante es que en la ley crea una cosa que no existía, que se llaman bienes estratégicos de interés social. Y resulta que la ley dice que esta ley no se aplicará precisamente a esos. ¿Y quién define cuáles son estos proyectos estratégicos de interés social? Ahí no habría licitación en estos proyectos estratégicos. Y eso no lo toca la ley. Okay. ¿Y quién lo define? El Consejo de Ministros. Entonces, esa ya me parece a mí no una ventana ni una puerta, sino que se convierte en una especie de zaguán para decir, bueno, ¿y quién califica qué es estratégico? Alguien me decía, Jorge, pero si en el Estado y las adquisiciones de obra, pues todas las cosas son estratégicas. Pero aquí yo entendería que son esos proyectos grandes, como alguien me dijo, y Jorge, ¿no será eso del aeropuerto o el tren? Puede ser, o otras obras más grandes, pero ¿por qué excluirlas de la ley? Las excluye, pero más adelante hay otro artículo donde dice que a la hora del tema de su ejecución se aplicará lo que dice la ley. Es un poco contradictorio, pero lo importante es que a la entrada crea esos contratos que no tienen una idea quién los califica. La ley no precisa, sino que le deja eso al Consejo de Ministros. Creo que ese tema de proyectos estratégicos de utilidad pública es uno de los aspectos importantes que se deben considerar. Otro aspecto que me parece a mí interesante es que aquí, que bueno, se exige que las instituciones que compran en cada unidad cuenten con un certificado de anticorrupción. No le encontré, por más que revisé, quién va a otorgar eso. Pero se dice que tiene que ser siguiendo normas internacionales de anticorrupción. Insisto, no me quedó claro y ojalá alguien lo aclare bien cómo lo consigue. Pero lo interesante es que dice
que aquellos funcionarios de elección popular no tendrán que tener ese certificado, sino que la institución, sí, pero ¿y los alcaldes? Y los miembros de los consejos que toman decisiones son electos de elección popular. Ellos no van a tener certificado, presidente de la República, vicepresidente, diputados. Vaya, me van a decir claramente, sí, pero el diputado no maneja recursos de obra. El diputado en sí no, pero los miembros de la Junta Directiva, que son diputados, sí, porque manejan el presupuesto de la Asamblea. Ahí la pregunta es, ¿por qué la exclusión? Debe de haber alguna explicación de por qué se excluye de eso a los miembros, a los funcionarios de elección popular. Eso es una cosa que la deja uno pensando. Otro tema interesante es que, según nuestra Constitución, todo contrato debe de ser firmado por el fiscal general de la República, porque el fiscal defiende los intereses del Estado. Cuando estábamos trabajando esta legislación y en su mismo desarrollo, allá de la CAP, a mí me pareció que esta norma, que es constitucional, tiene el problema de que cuando se dio eso en otras constituciones y se fue repitiendo en el tiempo, hombre, seguramente los contratos del Estado eran cortos, pocos, pero a estas alturas del desarrollo, obviamente los contratos del Estado es una enorme cantidad y la Fiscalía, uno dice, ¿y qué tiene que ver la Fiscalía con eso? Si además de tener desde el robo de una gallina que no debería tener ahí, hasta el gran robo, tiene un departamento solo de eso. Genial, sí, pero usted no lo puede quitar si no hace una reforma a la Constitución, porque está ahí. Y entonces aquí lo que han hecho es, a través de la ley, reducirle al mínimo el papel y dejarlo como que de oficio, porque dice que el fiscal recibirá el documento y lo firmará y tiene 72 horas, 3 días hábiles para firmarlo. No sé qué va a hacer el fiscal. Un garante. Entonces sí, pero ¿y cómo pueden en 3 días revisar eso y firmarlo? A mí me parece que es simplemente soslayar la Constitución, porque no les queda más que hacerlo, pero es un mecanismo, a mi gusto, equivocado. Muy bien, vamos a hacer una pausa, don Jorge, y continuamos abordando este tema y otras aristas de esta nueva normativa. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, don Jorge. El argumento de diputados y de funcionarios cuando se discutía esta normativa era que con la ley LACAP, decía, muchos gobiernos hicieron y deshicieron lo que quisieron. O sea, hoy los que defienden, decía una de las intervenciones en el Pleno, la LACAP son las mismas que le irrespetaron. Es decir, no estaba siendo una garantía de que no se hiciera alguna irregularidad teniendo esta normativa vigente, decían. Vamos a ver. Ahí hay un principio que se lo han inventado, saber quién, que dice que echa la ley, echa la trampa. No hay ninguna duda de eso. Perdónenme, pero usted puede poner la ley que quiera, pero al final son seres humanos las que la aplican, a los que se va, y si hay sentido de corrupción, definitivamente que lo hay que hacer. No dudo de ninguna manera, y lo criticamos, que esta ley, la CAP, le encontraron cómo pasar encima, cómo hacer el bypass de ahí. Principalmente, en algunos casos, lo más común, a nivel de las alcaldías. ¿Por qué? Porque declaraban desierta la licitación, y como era desierta, bueno, entonces, y la declaraban además de urgencia,
entonces había que llamar a que de inmediato quién puede servir. Y resulta que ahí estaba el compadre, ahí estaba el cuñado o otras cosas más, y ese hacía la obra. Eso es una cosa, una forma de violentar la ley. Sí, pero aquí es otra vez está lo mismo. Aquí también hay declaraciones de emergencia, hay declaraciones de no presencia de ofertas. Eso está de nuevo aquí porque no puede dejar de serlo. El control, el tema está en qué funcionarios va a tener aplicando esta norma y segundo, cuáles son los controles. La duda ahí, bueno, pero al final en todo esto, la Corte de Cuentas tiene responsabilidad. Pero una Corte de Cuentas que se haga del ojo pacho o simplemente se sienta presionada, ¿y cómo? Pero no solo eso. Resulta que la legislación puede estar muy bien y habla de transparencia muy claramente, sí, pero también dice que en casos de desastre, etcétera, pero agrega a desastre allí la declaración de suspensión de los derechos constitucionales. Y frente a esa situación, el funcionario no tiene que dar información, ni puede aplicar la ley. Entonces, y no vamos a tener régimen de excepción hasta después de las elecciones, todos los meses, eso no hay ninguna duda. Entonces, ahí es, pero hay otra cosa, cada vez más en todas las instituciones han encontrado una salida bien bonita. No dan información de nada hasta en los próximos 7 años. Entonces, ¿cómo cruza esas decisiones que están tomando a nivel de salarios, a nivel de contratos, a nivel de compras, con una normativa que se dice que es transparente y que busca la transparencia? Pero también hay otros aspectos que se señalaban en la LACAP, en las licitaciones. Dice, sí, pero es que compran al más caro. Sí, pero es que el punto no es que sea el más barato el que se adquiera. Y otra vez, aquí en la nueva ley, dice un punto que queda, ahora se llama licitación competitiva. Ese es el nombre que tiene. Y dice que esa licitación competitiva se va a priorizar a la oferta más conveniente, más ventajosa, perdón, esa es la palabra de la ley, más ventajosa. Por consiguiente que para considerarla se toman otros aspectos, no solo el precio, la calidad, el tiempo de entrega, las características de la empresa, y está en la ley todos aquellos aspectos que deberán ser seguramente colocados en porcentaje de valor, cada uno de esos. Primero la oferta técnica y después que se ha resuelto la oferta técnica y se han escogido lo que pueden ser, verán la parte económica. Ahora, don Jorge, hay un tema Ese también es igual. que se ha visto con otros casos, es la compra de repente a empresas que pueden hacer una oferta muy atractiva, muy bajo precio, pero que no tiene ninguna experticia o que la empresa se montó 3 meses antes de la licitación cuando aplicaba, o que de repente tenga 20 años en el mercado, pero tenga un rubro de servicio nada que ver con lo que está ofertando. Que son las cosas que se han visto. ¿Cómo es posible que en aquel momento de la pandemia la venta de productos, de guantes, de mascarillas, de cosas, la daban empresas que se dedicaban a la venta de cosas de loza, de tazas? ¿Qué diablos tiene que ver eso con lo otro? Bien, el problema es que declarado el sistema en una situación de emergencia, la ley entonces se aparta y pueden aplicarse cualquier cosa, y ahí es donde comienza uno, insisto, a tener dudas en cuanto a su aplicación. Pero insisto, en el caso de las licitaciones, la ley dice claramente más ventajosa. Las ventajas no son necesariamente solo en precio. Hay otros aspectos que la ley los contempla, que seguramente, o está dicho ahí, serán evaluados y tendrán una determinada ponderación según el interés. ¿Quién
es el que se encarga de estudiar las ofertas? Bueno, en cada unidad de compras va a nombrarse, antes era una comisión, ahora es un grupo que se va a dedicar a revisar la oferta. El problema es que le dan 8 días para hacerlo. Entonces, mi duda es, ¿cómo le podés poner límites de tiempo de 8 o de 15 días a ese grupo de personas que se van a poner a hacer las evaluaciones de las propuestas? Otro tema es que se abre a lo que se dice, bueno, mire, hay productos que vienen en línea y se pueden adquirir en línea. Por consiguiente, se pueden hacer compras en línea y esas se pueden hacer con tarjeta de crédito o de débito. Sí, pero ¿y el límite? No, sin ningún límite. Otra vez se abre otro portón que deja a uno en la duda, bueno, mire, pero ¿no será ahí una forma de decir, bueno, estas compras se hacen de esta manera? Y dentro de todo esto hay otro artículo interesante, dice, mire, pero ¿y quiénes son los que tengan responsabilidad frente a estas situaciones? Resulta de que ahora, con esta ley, el titular, o sea, el ministro o el presidente de la autónoma, que son los responsables, los titulares, según esta ley, podrán delegar. Primero, ahí hay un problema constitucional, porque una función de esas, hasta donde entiendo, es indelegable. No, son indelegables, pero bueno, delega. Y dice, sí, está bien, delegan. ¿De quién es la responsabilidad entonces? Ah, no, el titular tendrá responsabilidad solidaria. Sí, pero solo en la supervisión. O sea, si no hizo la supervisión o si la hizo mal, allí tiene responsabilidad solidaria con el empleado que recibe el traslado de la responsabilidad. En el resto, el responsable es el funcionario. Igual vamos a encontrar que va a ser bastante difícil que funcionario acepte estos cargos, porque la responsabilidad será gigantesca, las multas, o mejor dicho, van desde una sanción escrita hasta el despido, obviamente. Pero también puede caer en un problema penal o patrimonial. O sea, no solo se trata de, ya que tengo que tener que pagar o pagar en la cárcel si se considera esa situación un delito. Otro aspecto también que deben de tomar en cuenta el sector privado es, bueno, para poder participar en las compras debe de estar inscrito en un registro que va a llevar la Dirección Nacional y habría que registrarse entonces. Genial, pero resulta también que a la hora de que un contrato lo perdí y yo pensaba que me tocaba ganarlo a mí y quiero que se revise. Claro, para eso se crea un tribunal de apelaciones. Correcto. Sí, pero es interesante que a la hora de ver los castigos, dice ahí que cuidado con que usted presente un recurso y sea calificado. Es que, a ver, la calificación en el Tribunal de Apelaciones que sea considerado por el tribunal una forma de engañar, una forma de presentar un recurso con falsedades. Entonces, las multas son bien altas para esos casos,
la pregunta es, bueno, pero esa calificación, ¿quién la va a hacer? Y ahí es uno entra la duda, bueno, un empresario se va a meter en ese lío de estar ofertando con el peligro de que cuando yo quiera pedir una revisión Pueda me ser digan sancionado. que eso no. Yo entiendo por qué. El tema en la LACAP era que esto era uso abusivo de empresarios que ponían el recurso de revisión para generar daños porque el que ganaba no podía implementar nada mientras el recurso de revisión no terminaba. Y el recurso de revisión se volvía un proceso largo, difícil. Ahora con esta medida, pues es bien fácil decir que eso es un mecanismo incorrecto como ha sido presentado y se acabó la historia y sigue. Eso facilita, sí, pero al mismo tiempo un empresario difícilmente va a meterse a una situación de estar calificado con el riesgo desde que estamos hablando. Yo considero que este Tribunal de Apelaciones además está en manos solo de funcionarios que vienen de los vocales, perdón, vienen de Hacienda, de Economía, de la Defensa del Consumidor, que un poco jalado, pero bueno, y obviamente de la Dirección Nacional de Compras. Esos son los que van a revisar eso y dice que el requisito de algunos de ellos, de dos, tienen que ser abogados. Primero ya poner dos abogados en una institución no va a ser fácil resolver porque entran en contradicción usualmente. Pero además de eso, me parece que los que tienen que estar en eso juzgando tenían que ser personas que tuvieran una especialidad en derecho administrativo. Si no es cualquier abogado, porque pueden poner un penalista, pueden poner un cualquier otro. No, tendría que ser abogados especializados en derecho administrativo y o con experiencia en el tema de compras. Ese es otro aspecto también que la ley debería de revisarlo y debería de mejorarse esa situación para que tengamos éxito y la empresa privada se sienta cómoda o segura de que si entra en dificultades van a ser respetados y aplicación de la ley con justicia. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Jorge, cerraba el segmento anterior diciendo usted que era una normativa que es importante para generar confianza y certidumbre, sobre todo en el sector empresarial, que es quien aplica a esto de las compras públicas. Sí, yo le decía esto y aquí se me había quedado. Es el artículo 178 de la ley donde menciona recurso temerario y dice, si el recurso es temerario, entonces tendrá sanciones la persona que lo presente. Se me había quedado eso porque la palabrita me pareció interesante. ¿Quién valora qué es un recurso y qué es recurso temerario? Eso es una duda que seguramente le van a aclarar después en el reglamento, pero el punto en esto, yo quisiera terminar esta parte diciendo, mire, esta es una legislación que se trata de cómo deben de manejarse los fondos públicos para la adquisición de bienes y para proyectos públicos, o sea, de construcciones.
esto se hace con fondos públicos. ¿Y qué quiere decir fondos públicos? Que son suyos, Impuestos. que es el resultado de impuestos, que es el resultado de deudas que va a pagar, no solo usted, va a pagar hasta sus nietos o bisnietos. Por consiguiente, esto debería ser un tema de interés público también, porque son recursos públicos. Digo esto porque muchas veces el ciudadano no se detiene, las instituciones no profundizan y no se queda claro para las personas cómo se van a manejar los fondos. Y de la experiencia de la CAP, donde, insisto, con toda seguridad hubo abusos y se encontraron formas de violentar la ley, yo creo que en esta normativa, si bien se busca cerrar algunos espacios, pero buscando agilidad. El problema de la agilidad con recursos públicos es que el funcionario tiende a tomar decisiones ligeras y más si tiene espacio para hacerlo, y seguramente allí podemos encontrar peligros de mal uso de los recursos públicos por compras incorrectas, inadecuadas, buscando violentar la misma ley. Vamos a estar pendiente del tema, don Jorge. Mire, hay otros temas que queríamos abordar y es este aumento de penas en la Asamblea hasta 15 años para quienes obstaculicen inscripciones de candidaturas. Esto fue aprobado recientemente en la Asamblea. Julio Olivo del Tribunal Supremo Electoral calificó de peligrosa la reforma y dice que va directo contra ellos, contra magistrados. A mí me parece que es para evitar, es la impresión que me queda, que vaya gente a manifestarse públicamente y haga tomas o llegue a las puertas del tribunal para evitar que sea inscrito la candidatura a la reelección del presidente Bukele. Más parece eso lo que se pretende, porque no veo qué otros aspectos de otros temas en otras elecciones de otros funcionarios alguien haya generado ese tipo de problemas. Pero más parece que es por ahí. Y realmente es como especie de curarse en salud, es estar pensando que se van a dar esos hechos. Para mí, el tribunal ya dijo que va a hacer un manual o un procedimiento para el proceso de reelección y seguramente eso se hará. Esta ley lo que busca, o esa normativa o reforma, más parece que lo que busca es eso, evitar que hayan expresiones de algún tipo de protestas por el tema de la reelección presidencial, que se va a dar definitivamente, aunque es inconstitucional sin ninguna duda. También podría aplicar a los miembros de las juntas de vigilancia departamentales porque escriben a los candidatos a consejos municipales. Claro, les toca inscribirlos a los... Es que la aplicación sería a todos los niveles que se tiene, que es tanto a nivel nacional como lo que corresponde a nivel local, que son a las juntas departamentales y a las juntas municipales. Ahora, don Jorge, sí vamos a una elección bastante compleja, no solo por la cantidad de funcionarios que se van a elegir que están en juego, sino también el mismo presupuesto del tribunal que se va inflando y los plazos se van modificando conforme a lo que la Asamblea ha ido aprobando, las extensiones para lo del DUI, el cambio de residencia, vuelve un poco compleja esta elección. Y me preocupa todavía más el hecho del presupuesto. Sí. Todavía, hasta este día por lo menos, el tribunal dice que no ha recibido todavía aprobación del presupuesto para el voto en el exterior y no me queda claro para el voto aquí también, y eso es definitivamente puede atrasar el calendario electoral, el plagel. En el voto en el exterior es importante porque para poder hacer ese voto y darle garantías de la voluntad popular se respete, se necesita contratar por lo menos 2 empresas internacionales que hagan el trabajo de auditoría y de diseño. La auditoría me refiero a lo que
no es un padrón, pero es un registro electoral en el que es indispensable para el voto de los salvadoreños en el exterior. Sí, pero debe de estar auditado, porque ¿cómo se va a construir ese registro? Bueno, de la información que pase el Ministerio del Interior, que pase el Ministerio de Relaciones Exteriores y que pase el registro de personas naturales. Pero ambas instituciones o las tres instituciones están definitivamente en manos del Ejecutivo, esa es una realidad. Incluso el RNPN ya no participa en los partidos políticos, lo sacaron de ahí. Entonces, uno puede estar pensando en, hombre, si no hay una empresa que audite esa información, puede haber las posibilidades de voto doble, porque una persona con DUI vencido puede terminar votando porque tiene además DUI vigente, pero como no hay cruce de la información o un pasaporte, alguien puede votar con DUI y después con pasaporte. Si no hay, insisto, ese cruce de la información, para que la gente que tiene DUI solo puede votar con el DUI vigente. Si no tiene DUI vigente, pues puede votar con DUI vencido. Y si no tiene DUI en ningún lado, puede votar con pasaporte. Sí, pero tiene que ver pasaporte vigente. No, puede ser también con pasaporte vencido. ¿De qué fechas? ¿Desde cuándo? Pero toda esa información tiene que ser cruzada de manera tal de tener, insisto, no un padrón, pero sí un registro electoral que permita realizar esa votación. Y recordemos que como el voto es electrónico y el voto de aquellas personas que tienen DUI vigente lo podrán hacer desde un mes antes del día de las elecciones. Elecciones que, como usted muy bien dice, van a ser sumamente complejas en cuanto a que son 2 días de elección distintos, y el primero pues será de presidentes y diputados y el segundo de alcaldes y diputados al Parlacen, que seguramente la gente estará interesada en el primer día de la votación. Resuelto eso, difícilmente podrá tener el mismo interés el votante, aunque ojalá me equivoque y sí les interese el voto en las alcaldías. El problema es que desgraciadamente, así como está la situación, los alcaldes parecen ser solo figuras decorativas por no tener recursos. Al contrario, están con problemas de credibilidad frente a los votantes, frente a los ciudadanos. Entonces, ¿para qué voy a ir a desgastarme en eso si ya se definió quién es el presidente y quién es el diputado, y los alcaldes no tienen recursos ni determinan nada en el territorio? Creo Ahora, que todavía se está a tiempo para presentar una reforma. El presidente dijo esto de los 50 municipios, por mencionar un número. O sea, hay un llamamiento ya casi para elecciones internas en los partidos. Pero la ley establece el día 4 como último día para hacer reformas electorales. Y hoy es 6, si no me equivoco. Correcto, 6. Por consiguiente, el plazo está vencido. Cualquier decisión tendría que ser violentando esa ley que se dio antes, que es un año antes precisamente, para que no cambien las reglas del juego en último momento. Si no, es como que cambiara la regla del juego en el penalti que me han marcado, y entonces cambio la ley allí mismo para poder seguir en el juego. Creo que eso definitivamente en el pasado ha sido, y por eso se dio esta ley, esta norma legislativa que deja un año para no hacerlo. Creo que a estas alturas venir a reducir municipios, la experiencia es que cuando se trabajó esto en la Comisión Nacional de Desarrollo hace muchos años, quedó claro que la gente no quiere reducir los municipios, y por consiguiente imponérselo pues sería en contra de la voluntad de la gente. Y luego 50, ¿y por qué 50? ¿Y por qué no 30? Pues? ¿Y por qué no 100? Pues claro, alguien me decía, sí, pero fíjate, Jorge, que Gotera va a tener tiene la misma cantidad de habitantes
¿Qué van a meter en la cárcel esta de Tecoluca? Allá hay 40,000 o 50,000 habitantes en Gotera, y lo mismo va a estar aquí metido. Entonces, ¿para qué querés un municipio de ese tamaño? Bueno, imagínese Gotera, no digamos Nuevo Edén de San Juan o Carolina, que tendrán 600, 800,000 habitantes. Sí, pero hay una serie de valores y de conceptos que tiene la gente que no espera, no quiere, no acepta que se reduzca su municipio. Al contrario, en la evaluación que hicimos en la Comisión Nacional de Desarrollo, que se hizo viendo el terreno, ahí apareció que los ciudadanos de los planes de renderos querían convertirse en municipio y dejar de depender de Panchimalco. Y en lugar de reducirse, quería parecer mucho más. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En uno de los ejemplos, don Jorge, usted mencionaba este megapenal que ha sido construido por las autoridades, 40,000 personas con problemas con la justicia, pues estarán llegando ahí de máxima seguridad. El presidente daba un perfil no es cualquier persona detenida, sino que cumple unas características de alta peligrosidad que serán llevados. ¿Cómo debe entenderse una construcción de este tipo, dado el tamaño diferente, digamos, a lo que estamos acostumbrados, a Zacatecoluca, que era lo más drástico que se conocía? Bueno, muy bien. Solo se me quedó una cosita. Sí. En el tema anterior, yo vi y escuché al jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, el señor Cristian, afirmar que si bien les interesaba reducir municipios y hacer otras cosas, a esta elección de 2024 dijo, y lo reiteró 3 veces, vamos a participar con las mismas reglas del juego. Eso es lo que escuché, para decirlo pues que ese es un elemento a considerar. Okay. Yo creo que el tema de esta megacárcel responde evidentemente a una situación en la que el gobierno actual hizo toda una política exitosa, por cierto, en cuanto a eliminar la actividad de las maras como las hemos conocido en el territorio y a capturar y meter en la cárcel a más de, según la información oficial, más de 50 o 60,000 personas. Claro, si ya habían 35 o 40,000 reos en el sistema, en las cárceles, y a eso agréguele 60, me imagino que será una cosa espantosa de hacinamiento lo que existe en este momento. Independientemente que no sabemos cuántos de esos reos capturados, yo por lo menos no lo conozco, cuántas personas ya fueron juzgadas y ya se les estableció su delito y por consiguiente su pena. Eso no sabemos cuántos serán, pero independientemente entonces se construye esta mega cárcel para incorporar ahí dice a terroristas, o sea que esa es una cárcel dedicada exclusivamente para miembros de los grupos llamados maras y considerados por la ley como terroristas, incluso no nacionales, sino que también internacionales. Esa cárcel no es entonces para colocar ahí a una persona que comete otro tipo de delitos. Insisto en esto porque ahí estaban diciendo algunos de los troles que metan a los alcaldes que están poniendo multas, que los metan ahí también porque el presidente dijo que todos había que meterlos. Otros
agarran a los sindicalistas de ahí de Soyapango y los tienen 15 días presos cuando tienen la obligación de llevarlos en 72 horas, porque el tema de 15 días es para los mareros, no es para cualquier sindicalista. Pero como aquí la ley no importa y siempre la respuesta, ¿y qué pues? ¿Y qué si la ley dice una cosa, pero ¿y qué si hacemos otra cosa? Preocupaciones de esa mega cárcel, pues sí, la gente estará satisfecha porque sabe que van a tener encerrados a esa gente ahí. Ahora, decir que los de ahí no van a salir, no sé cómo pueden afirmar eso, porque las personas que tendrán una pena, 20 años o 40 años, lo que sea, y en algún momento terminarán su pena y tendrán que salir. ¿Y salir a qué? Espero que exista una política de rehabilitación de esa gente para que cuando salga, como sea, en fecha que sea, tenga que incorporarse a la sociedad. Ese es el sentido de una cárcel. Las preocupaciones están, bueno, mire, pero y el tema del agua, el tema de la contaminación, cómo se van a manejar los desechos sólidos, las aguas negras y grises. Espero que no se ha dicho eso, pero se supone que deben haber plantas de tratamiento. Quizás eso falta informarlo, no solamente cómo está la cárcel ahí, sino que estas otras preocupaciones también de una concentración de 40,000 personas en un sitio así, pues genera una serie de problemas ambientales que seguramente tendrán que haber sido considerados y resueltos. Siempre queda la impresión, y ahí han aparecido ya notas, dice, mire, Costa Rica ayer inauguró todo un centro de investigación sobre cirugía en el tema del cáncer, y nosotros estamos inaugurando una cárcel, la más grande o la más importante o la más grande de América Latina. Pareciera que ese es un orgullo. Yo considero que si bien es cierto, es una necesidad por la situación en que está y a mucha gente estará aplaudiendo eso, no me parece que sea el orgullo el haber hecho esto. A mí me parece orgullo si dijeran, mire, esta es la universidad más grande de Centroamérica, estos son los servicios de social, de salud más grande y mejor de Centroamérica. Eso, pues sentirse orgulloso, pero como a la gente pareciera que no le importa el nivel de educación, cuando ahora la única forma de competir en este mundo es a través de la educación, porque es el conocimiento lo que ahora es más importante en esta competencia mundial. Ahora, don Jorge, el presidente a través de redes sociales ha sido muy duro criticando, decía a los detractores, que ahora sí reconocen los logros en seguridad. Ahora sí, dice, hay sendos artículos y cita varias organizaciones internacionales que cuestionaron la forma del combate a las pandillas. Dice, hoy sí están hablando bien del penal, hoy sí están hablando de los logros que se ha detenido el actuar de las pandillas. Dice, ha cambiado el discurso al ver los resultados. Es que no hay ninguna duda que muchos no tenían o no teníamos claridad total del impacto que estaba en la sociedad del accionar de estos grupos pandilleriles o terroristas. Ahora que la gente reacciona porque ya no están, pues hombre, es importante ver cómo muchas de las comunidades dicen, mire, vivimos ahora en paz, y sí, pero tenés un problema de costo de vida, o tenés un problema que aquí se llevaron gente que es inocente, no importa, con tal de ya no tener este tema de Mara, no me importa que cambiemos seguridad por libertad o por derechos, o no me importa que cambiemos libertad, digo, seguridad por costo de vida. Y por eso las encuestas señalan al presidente de una evaluación de más del 80 y tantos % en las encuestas más serias. Me parece a mí que esa es una realidad. Por consiguiente, la gente no solo tiene que ver con su tranquilidad, sino que también con el tema
de la renta en los negocios. La pequeña tienda que pagaba renta, el muchacho que iba en bicicleta vendiendo pan que también pagaba renta, y los abusos que eso significaba. Allí un señor, talleres de mecánica que también pagaba, algunos le pagaban la renta a las dos pandillas más importantes y ahora no lo tienen. Bueno, eso estimula incluso pequeñas inversiones que han comenzado a aparecer en las comunidades. Eso es un tema importante, claro que sí, y claro que es un tema positivo y nadie puede estar en contra de que desaparezcan esos grupos pandilleriles, eso no hay ninguna duda. La duda, como he dicho, uno de los problemas que está es, bueno, sí, pero como la forma en que se hace, se le da un poder exagerado, quizás a las Fuerzas Armadas y a la policía, al ponerles cuotas de capturas, etcétera. Y ahí el vicepresidente dijo que eran costos colaterales el que haya algunos miles de personas capturadas injustamente y que van a estar saliendo poco a poco. Sí, pero ese poco a poco son meses. Hay personas que salen después de 6 meses y ya perdieron empleo, ya perdieron una serie de cosas, y hasta personas que han perdido su familia, no digamos aquellos que salieron, sí, pero salieron muertos, horizontales. Definitivamente que eso es un costo y eso sí tiene que ver con el tema de derechos humanos, a pesar que el presidente dice, mire, los derechos humanos ¿de quién? ¿De los ciudadanos honrados o de los maleantes? Evidentemente derechos humanos tienen los ciudadanos honrados y eso tiene que ser respetado y qué bueno. Sí, pero no pueden negar también que pueden haber errores en abusos, en capturas, si se deja a que basta con una llamada anónima para ir a traer a fulano. Eso solo recuerda los viejos tiempos en que un soldado o un militar que se sentía por alguna manera afectado, simplemente ponía el dedo y iban a traer a esa persona, aunque fuera absolutamente injusto. Esos abusos sí se señalan. Don Jorge, gracias por acompañarnos esta noche para hacer el análisis. A la orden, siempre es un gusto estar en el programa y para servirles a los televidentes. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.